Y estas bajas temperaturas están provocando el incremento de los casos de influenza en el departamento. Para hablar del tema nos acompaña Fernando Gil, que es responsable de vacunación del CEDES. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gabriela, ¿Es cierto que se podría declarar alerta en el departamento por esta situación? Bueno, nosotros cuando aparecen los primeros casos de cualquier enfermedad y traen casos graves, ya nos consideramos como en una alerta amarilla en función de los colores, después la naranja, después la roja. ¿Cuántos casos graves hay en estos momentos? Bueno, le comento que de todas las gripes que nosotros tenemos, cerca de 150 casos, pero el que nos preocupa, la gripe H1N1, que está manifestándose muy virulenta, ya tenemos alrededor de 100 casos. Y de estos casos, más de 10 han necesitado terapia intensiva. ¿Y hay fallecidos también? Claro, el gran problema que nosotros tenemos es que de estos casos, 3 han fallecido. Todos han fallecido porque no han recibido la vacuna y porque tenían enfermedades de base. O sea, eran personas que debían hacerse vacunar. Parte del grupo de riesgo. ¿Quiénes son los que están incluidos en estos grupos? Sí, los grupos de riesgo son los chiquititos y los mayores. Después nosotros tenemos que considerar a todas aquellas personas que tienen enfermedades de base. ¿Cuáles son estas, por ejemplo? Diabetes, problemas cardíacos, problemas renales. Y hay un grupo que nos está trayendo muchos problemas y no lo estamos incluyendo o no se consideran ellos como de riesgo. Los gorditos, los obesos. Eso nos está complicando. Uno de los fallecidos, un joven de 24 años, que tenía diabetes, por supuesto, pero sobre todo para mí el principal problema era que pesaba 130 kilos. ¿No es cierto? Entonces eso nos complicó. Y después el otro que falleció, una persona mayor, 70 años, ¿no es cierto? Y la otra persona que tenía una enfermedad de base. Ahora, ¿cómo actúa el virus H1N1 en el cuerpo que ya tiene una enfermedad de base? Como cuadro viral. Bueno, cuando tenemos nosotros enfermedades de base, los órganos que están afectados ya están funcionando mal, ¿no es cierto? La diabetes, páncreas, lo que sea, pero ya tienen un órgano debilitado. Y cuando aparece nuestra enfermedad, debilita más a ese órgano, ¿no es cierto? Entonces eso condiciona para que ese órgano que está afectado por la enfermedad crónica desfallezca y se mueran. ¿No es cierto? Entonces, y una vez uno se contagia con el virus, ¿ya no hay vuelta atrás o hay algún tratamiento que pueda hacer? Sí. Bueno, nuestra enfermedad, como todas las enfermedades, produce casos leves y graves. Vamos a poner estas dos categorías. O sea, casos que se pueden sobrellevar y casos que necesitan internación, los graves. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno adquiere la enfermedad o adquiere el virus que le afecta, puede tener la suerte de que le dé en forma leve o que le venga en forma grave. ¿Eso depende de la enfermedad de base que tenga? Claro, depende de la propia constitución de uno, ¿no es cierto?, para que el virus no lo afecte en gran o poca cantidad. Y mucho depende de las enfermedades de base. ¿Cuáles son las más riesgosas, podríamos decir? Para mí, mire, otra vez, para mí diabetes, problemas cardíacos y sobre todo sobrepeso. Obesos, ¿no es cierto? Bien. Eso para mí son los más complicados ahora que tendrían que hacer. Y mire nada más la última investigación que hicimos, el último estudio sobre diabetes, obesidad y hipertensión que hicimos aquí, del grupo de 20 a 60 años, el 11.5% tiene diabetes. O sea, ya estamos hablando de que en Santa Cruz hay alrededor de 100.000 diabéticos. Entonces, eso es un drama. Hay que verlo como enfermedad y hay que verlo como complicación para otras. Los menores de 5 años también están incluidos en estos grupos de riesgo, claro, pese a no estar con alguna enfermedad. Aunque no estén con una enfermedad, usted sabe que el sistema defensivo de los niñitos todavía no está bien desarrollado. Entonces eso se afecta. Y por el otro lado, en el otro extremo, los mayores, el sistema defensivo ya se cansó, ¿no es cierto? Ya está debilitado. Entonces, esas personas se ven muy afectadas con esta enfermedad. Bien, y lo que lamentan ustedes en el CEDES es que la gente no está yendo a vacunarse pese a esta situación. Pero yo quiero insistir algo, señora Gabriela, en el tema de los grupos de riesgo. Son grupos de riesgo el personal de salud. ¿Sabe usted qué es el peor grupo que está vacunado? No se hacen vacunar. Entonces estamos tomando medidas y vamos a ser drásticos en eso. Y el otro grupo, que a mí en todos lados estoy manifestando que tienen que hacerse vacunar, son ustedes.
porque ustedes están en permanente contacto con gente que de aquí, de que allá y todas esas cuestiones. Nos podemos convertir en foco contagioso. Exactamente, en transmisores de la enfermedad. Perfecto. Ustedes pueden llevarla a su casa. Entonces una cosa que siempre digo es que nosotros nos vacunamos no solamente por nosotros, no hay que pensar egoístamente, me voy a librar. No, nos tenemos que vacunar para proteger al entorno, para proteger. ¿Dónde a vacunarse entonces? Nosotros tenemos ahorita aquí en la ciudad de Santa Cruz más de 100 centros vacunatorios. Todos los establecimientos de salud del sistema público tienen vacuna. Estos son los centros de salud del barrio, de cada persona. Cada barrio tiene un centro de salud. ¿Cuántas dosis hay disponibles? Entonces nosotros tenemos alrededor de 300.000 dosis. ¿Sabe cuánto hemos vacunado en un año? 20.000. Entonces esa es una barbaridad, ¿no es cierto? No me entra en mi cabeza que siendo una enfermedad que puede traer gran problema, que es gratuita, que podemos vacunar cualquier rato, incluso la instructiva que hemos dado es que la persona así llegue de madrugada, si pide vacuna, hay que vacunarla. Bien. Es cierto que tenemos algunos trasnochados en nuestro sistema de salud que, no señor, que ¿por qué viene a esta hora? Que no algo así o está ocurriendo, o por flojera, a veces no abren el frasco. Entonces eso, por favor, denúnciennos que nos morimos por meter preso a uno que atenta contra la salud pública. Perfecto, ahí está entonces la combinación de parte del CEDES para que todos nos protejamos y combatamos esta enfermedad del virus de la H1N1 que ya ha provocado 3 muertes en el departamento y ha dejado a más de 10 personas en terapia intensiva. Muchísimas gracias por la entrevista. Continuamos con más.